Deleuze se suicida, por cierto, se lanza de su departamento desde un cuarto piso. Parece que ya estaba como bastante enfermo, no en términos mentales, sino en términos más bien físicos. Sí. Y pues Deleuze se suicida. No sé en qué año, pero es posterior al 80, porque Sartre muere en el 80, si mal no recuerdo Foucault también, y Deleuze muere un poco después, pero no me acuerdo exactamente el año, pero bueno, la magia del internet nos lo dirá enseguida. Okay. A ver, Deleuze. Según yo es un texto, es un texto del 67. Muere en el 95, ajá. Ah, pues bastante después. Sí, muy después. Derrida muere en el 2000, si mal no recuerdo. Este texto es del 65, pero ya hay un texto anterior del 62 que se llama simplemente Nietzsche y la filosofía. Hay otro del 65 que simplemente se llama Nietzsche. Hay otro que yo les recomiendo amplísimamente si les interesa el punto de encuentro entre filosofía y psicoanálisis, que es el de presentación de Sacher Masoch, que lleva por subtítulo, no está en internet, pero el subtítulo es Lo frío y lo cruel. Y me parece que es un texto maravilloso, poco estudiado. Hay otro que le dedica a Bacon, que también es muy bueno. Bacon no el filósofo, sino exactamente el artista. Y pues hay un montón de textos más que hizo con Guattari justamente, pues muy recomendable de Les. Okay. Ampliamente recomendable, definitivamente. Roberto también lo ha estudiado bastante, yo diría. José Roberto, pues ya son las 6:05 prácticamente. ¿Les parece si ya entramos propiamente? Esperando que los demás. No sé si tengan alguna pregunta previa respecto a la sesión anterior. Ya hacía un planteamiento Fernando adelantándose un poco como al texto en términos de lo que le parecía significativo este planteamiento de Dionisos como... a propósito de lo que decía Fernando, en el Zaratustra afirma Nietzsche que él únicamente podría creer en un Dios que bailara, ¿no? Y eso es muy importante por la relación con más que Dionisos, con lo dionisiaco. Por esta cuestión de la festividad, el cuerpo, la sexualidad, el erotismo, todo eso que él aglutina de alguna manera pues en lo dionisiaco, ¿no? Y ahí lo que yo les decía un poco la vez pasada es que tendríamos que tener presente que lo dionisiaco siempre está unido a lo apolíneo, ¿no? O sea, en el interior de lo dionisiaco late y circula lo apolíneo, ¿no? Son, yo les decía, dos caras de una misma moneda, ¿no? Que no es propiamente una idea mía, sino más bien de Herbert Frey y ni siquiera sé si sea una idea original de Herbert Frey. Yo lo que había considerado un poco para esta sesión es un texto de Herbert Frey que se llama La visión trágica del mundo de Nietzsche, Dionisos como metáfora de una nueva experiencia del mundo, pero como se los envié de forma pues un poco tarde, es un texto extenso, espero que se los pueda escanear después para que lo tengan, es un texto que es el capítulo 3 del libro, y va de la página 77 a la 143 de este texto que se consigue igual con bastante facilidad, es de Porrúa, junto con la UDLA, la Universidad de las Américas de Puebla. Es un gran texto y Frey pues es un gran especialista en Nietzsche junto con Paulina Rivero Weber y otros pues investigadores de la UNAM, aunque Herbert Frey es propiamente investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y no de investigaciones filosóficas, ¿no? Ni de estéticas, es de sociales, ¿no? Bueno, pues, ¿tienen alguna pregunta previa? Ya está también, creo que María de los Corazones, qué nombre tan bonito.
lo digo en Sí, serio, ¿eh? No, profesor, muchas gracias. sí, sí, Buenas sí, tardes. sí es un nombre muy bonito. Si tuviera una hija, que tal vez ocurra, le pondré por nombre Sofía Corazón, que sería muy, muy bonito, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, si quieren empezamos. Voy con el texto de Deleuze primero, luego vamos a algunas cosas de Herbert Frey y luego algunas cosas de Rosset. Justamente este texto igual se consigue con facilidad. Él es un filósofo francés muy poco estudiado en México, pero a mí me parece que tiene pues grandes aportaciones en términos de la filosofía trágica, de Schopenhauer y por supuesto de Nietzsche, ¿no? Y tiene algunos textos sobre cine también. Bueno, en lo que se refiere al texto de Deleuze, yo lo que le decía a Fernando antes de las 6 es que a mí me parece que no es un texto que busque ser una introducción a Nietzsche, sino que más bien es un texto en el que lo que hace Deleuze es utilizar de alguna manera la figura de Nietzsche como pretexto para introducir su propia filosofía, centrándose particularmente en las ideas de activo y reactivo, y lo que dice Deleuze de la mano de Nietzsche es que pues tendríamos que ser sujetos activos respecto de nuestra existencia y no únicamente estar reaccionando al conjunto de cosas que ocurren en nuestro entorno. Y eso me parece que se liga con una figura que plantea Nietzsche como el espíritu libre, es decir, como el espíritu libre me parece que se podría equiparar a pues el anticristo, al hombre dionisiaco y al hombre trágico, es decir, como este hombre que tiene la capacidad de realizar la transvaloración y crear sus propios valores, ¿no? Entonces, lo que les mandé fueron únicamente dos partes, de la página 28 a la 32, que se llama esta primera parte, Esencia de lo trágico. Lo primero que dice Deleuze es, Dionisos afirma todo lo que aparece, incluso el más áspero sufrimiento, que eso va a ser muy importante para comprender esto que Nietzsche denomina el hombre trágico. Esas son palabras del propio Nietzsche que aparecen en varios de sus textos. Entonces, releo. Dionisos afirma todo lo que aparece, incluso el más áspero sufrimiento, y aparece en todo lo que se afirma. En ese sentido, lo dionisiaco tiene que ver con una apuesta por la afirmación de la existencia, ya que la afirmación múltiple o pluralista es la esencia de lo trágico. Ahí, para hacer un poco de ruido, introduzco una idea de Clement Rosset, de este texto que les enseñaba antes, que se llama La filosofía trágica, un texto ampliamente recomendable. Lo primero que dice Rosset, este filósofo francés, contemporáneo de Deleuze, por cierto, de Lacan también. De hecho, se considera que de alguna manera es como discípulo de Lacan, aunque un discípulo, pues, bastante disruptivo, ¿no? O sea, que lo critica en más de un sentido, ¿no? Entonces, se pregunta Rosset en la primera parte del libro, dice, ¿qué es lo trágico? Y dice, antes de responder a esta pregunta inicial, se impone una precaución preliminar. Dice, no apunto a responder, perdón, no apunto a proponer aquí una interpretación de lo trágico. Solamente deseo hacer su descripción y la idea de una interpretación compromete toda posibilidad de descripción. Se puede afirmar incluso que el rechazo de toda interpretación es tanto más indispensable en nuestro asunto por cuanto constituye el alma misma del sentimiento trágico y que podríamos proponer como primera definición de lo trágico. La revelación de un súbito rechazo a toda idea de interpretación. No es que uno deba prohibirse reflexionar después sobre la significación de lo trágico, pero primero hay que conocer aquello sobre lo cual vamos a cernir nuestra reflexión. Al comienzo, pues, nada de interpretar.
Comencemos entonces por el más humilde e inmediato de los análisis. Y se pregunta, ¿qué nos revela el mero análisis psicológico de lo trágico? Y dice, la primera verdad que nos enseña el análisis psicológico es que no hay situaciones trágicas. Eso me parece importante porque habría que distinguir, digamos, lo trágico de la tragedia. Si atendemos un poco a lo que dice Aristóteles en la retórica, de alguna manera lo que se busca en la tragedia justamente es como mostrar las pasiones, pues las perversiones y los deseos más profundos del ser humano y a través de eso lograr un efecto catártico. Pero lo más significativo es que la tragedia nos muestra que la situación que viven los personajes en las obras es una situación que se podría presentar pues en cualquiera de nosotros. Ahora, lo que dice Nietzsche a propósito de eso es que es un grave error, muy grave error, lo subrayo, un muy grave error, pensar justamente que los griegos eran pesimistas en el sentido de negar la existencia a partir de lo trágico. Lo que dice Nietzsche es que más bien a través de la tragedia abrazan la existencia y la afirman en su totalidad, incluso, como nos dice Deleuze al principio, en su más áspero sufrimiento. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta o alguna interpretación? Aunque ya nos dijo Rosset justamente que en un primer momento las interpretaciones estarían prohibidas si es que queremos lograr una comprensión en términos de Descartes clara y distinta de lo trágico, ¿no? De este hombre trágico. ¿Algún comentario? María de los Corazones, ¿algún comentario que quieras hacernos? No, profesor, por ahora todavía no. Apenas estoy integrándome y no tuve oportunidad de leer lo que usted envió. Apenas hoy decidí integrarme, entonces espero para la siguiente, profesor. Bienvenida. Oigan, les pido un gran favor. Si abren sus cámaras, para mí sería importante para no sentir que estoy dialogando con una pantalla. Ya veo a Fernando, por supuesto, a Ángela Silva, Leticia Centeno ya se animó a abrir su cámara. Carlos, por supuesto, ahí está, como buen director de Engrama ahí, enseñando su rostro. Muy bien. ¿Algún comentario entonces hasta aquí? Bueno, entonces... Hola, ¿qué tal, Víctor? Perdón, levanté la manita, pero no sé si... No la vemos. ¿No lo viste? ¿No la ves? Ok. Bueno, entonces así es la participación interrumpiendo, ¿verdad? Bueno, perdón. Adelante, Roberto. Sí, adelante. Sí, ustedes interrumpan todo lo que quieran. Ok. Con toda confianza. Bueno, lamento no haber podido ingresar la sesión anterior, pero un poquito tratando de entrar en ritmo con lo que vas comentando, me resulta sugerente, ¿no? Esta propuesta de no hacer interpretaciones, como en cierto sentido podría ser contradictoria con la misma posición nietzscheana, ¿no? Donde él nos muestra que, por ejemplo, no hay hechos morales, sino solo interpretaciones morales de los hechos, ¿no? Y, por ejemplo, en Sobre verdad y mentira, más allá en sentido extramoral, pues tratar de entender cómo todo es una interpretación, ¿no? La verdad misma es una construcción, no puedes no interpretar, ¿no? Entonces es curioso que intentemos acercándonos a Nietzsche a través de una no interpretación, ¿no? Y bueno, y también sobre lo que comentabas del sentido trágico, que es cierto, ¿no? Que por eso es una transvaloración lo de Nietzsche en contraposición al pesimismo cristiano, ¿no? Por así llamarlo, la negación de la vida, el nihilismo como tal que presenta el cristianismo. Y bueno, más allá del cristianismo, ¿no? El origen de todo esto en Platón, ¿no? El idealismo, el mundo de las ideas como un mundo alterno, ¿no? Al mundo terrenal, al mundo del más acá, ese mundo del más allá que sería el que sería más valioso y el que estaría restándole valor, ¿no? A este mundo.
y que, bueno, tiene sus orígenes en el pitagorismo, etcétera, ¿no? Nos podemos remitir más allá, hasta Zoroastro, ¿no? Pero bueno, a lo que me refería también es, si bien no es un pesimismo, sí, desde Schopenhauer y lo que recupera Nietzsche, la sabiduría del sileno, ¿no? Que en cierto sentido no es pesimismo, pero esta idea, ¿no? De que lo mejor hubiera sido no nacer, y ya una vez que naciste, pues lo mejor es morir pronto, pues tampoco digamos que es como muy optimista del todo, ¿no? Si bien no es pesimista, ¿no? En el sentido de que es trágico porque acepta el sufrimiento como algo inherente, ¿no? Algo necesario y como algo intrínseco, ¿no? A la vida misma. Entonces, en ese sentido, pues si bien no es pesimista, pero sí nos muestra como la tragedia, ¿no? Es una interpretación trágica de la vida, ¿no? En el sentido de que el sufrimiento lo vuelve como algo necesario y pues tampoco, si no es trágica, digo, si no es pesimista, pues tampoco es como que sea optimista, ¿no? Claro. Y bueno, pues más o menos por ahí mi comentario, gracias. Gracias. Lo que diría al respecto es que si lo pensamos de forma simple, digamos que lo opuesto del pesimismo sería el optimismo. Y por eso justamente a mí me parece como tan significativo que al pesimismo de Nietzsche le pongamos un apellido y lo plantearíamos en términos de un pesimismo dionisíaco, que lo que busca, a diferencia, digamos, del pesimismo en general, es afirmar la existencia. Lo veremos más adelante. Una de las sesiones se la vamos a dedicar exclusivamente al pesimismo dionisíaco, y eso me parece muy importante para romper con esta idea equivocada de que el pesimismo tiende a negar la existencia y que es de alguna manera una como invitación al suicidio. Por supuesto que no. Eso ni siquiera se sostendría en el caso de Schopenhauer. Por supuesto que no, pero lo veremos más adelante. Ahora, en términos de la interpretación, propiamente la interpretación de la que habla Nietzsche se denomina perspectivismo, y lo que busca pues el perspectivismo es pues mostrarnos justamente pues una perspectiva distinta y original de la manera en que se concibe la naturaleza del ser humano, y justamente el acento se pone en lo trágico, y eso significa asumir plenamente tanto el sufrimiento como la finitud de la existencia. A propósito del planteamiento de Sileno de que lo mejor es no nacer o morir pronto, lo que dice Nietzsche es lo mejor sería justamente no morir en ningún momento y buscar por todos los medios a nuestro alcance afirmar pues de forma permanente nuestra existencia, como a través de pues los actos que realizamos cotidianamente. Y por eso les planteaba un poco la sesión pasada que la mejor forma de pensarlo sería a través de el eterno retorno como un principio ético o una máxima ética que nos llevaría a pensar justamente que la mejor forma de afirmar nuestra existencia es estar dispuestos a vivirla una y otra vez, una e incontables veces más, ¿no? ¿Algún otro comentario hasta aquí, Fernando? Que se te ve muy dubitativo. ¿No, Fernando? Ok, entonces sigo un poco con lo de Deleuze. Nos dice en la 29, en Nietzsche, la angustia, lo cual es como muy psicoanalítico, en Nietzsche la angustia o el hastío de la existencia, podríamos decir, surgen siempre en este punto. Y se pregunta, ¿cualquier cosa puede llegar a ser objeto de afirmación, es decir, de alegría? ¿Qué dirían al respecto de esta pregunta? La repito, cualquier cosa puede llegar a ser objeto de afirmación, es decir, de alegría. ¿Qué dirían? Pensemos en dos cosas que mencionaba yo antes. Pensemos en el sufrimiento y en la propia muerte, que serían como los dos ejemplos más significativos de lo trágico. ¿Qué ocurre en general en la tragedia? Lo que sabemos por principio es que habrá un desenlace fatal, es decir, tanto en Eurípides, en Sófocles, en Esquilo, en Hamlet, en Shakespeare, nos vamos a encontrar siempre con un final
con un desenlace fatal. Alguien se va a morir. En Hamlet prácticamente todos se mueren, ¿no? Se muere el rey Hamlet, al final se muere el tío, el príncipe Hamlet, se muere la novia del príncipe Hamlet, Desdémona, si mal no recuerdo. ¿Si es Desdémona? Recuérdenme, no estoy ahora seguro, pero creo que sí es Desdémona. ¿Qué dirían sobre la pregunta? La repito por tercera vez. ¿Cualquier cosa puede llegar a ser objeto de afirmación, es decir, de alegría? ¿Qué dirían? Solo uno a la vez, por favor, porque si no, no nos escuchamos. Yo creo que dependería de la perspectiva, ¿no? Es decir, si lo vemos en el sentido común, pues desde luego que no. Pero yo creo que lo que está tratándose aquí es no el sentido común, sino más bien casi como tener una filosofía de la vida, es decir, un planteamiento filosófico de la vida, donde las cosas por negativas que parezcan pueden tener una parte lúdica, hasta la muerte puede ser lúdica si se la interpreta de un modo diferente, ¿no? Entonces creo que esa afirmación nietzscheana justamente es una posición, porque me parece que es la afirmación nietzscheana, es no la alegría o la felicidad vana, que la felicidad pues es un elemento que sabemos que no existe como tal, sino como momentos felices, y que la alegría me parece que es un estado que tiene que ver incluso con esta cuestión del Zaratustra, es decir, el encontrar en la vida esta parte lúdica, esta parte alegre, esta parte danzarina, que implica como una actitud diferente ante la vida, no tanto como una posición de bueno o malo, alegre o no alegre, en fin, como que un poco así veo la parte del pesimismo y el optimismo, es decir, como que creo que es algo que va más allá del sentido común y de los planteamientos como muy básicos que uno puede tener, ¿no? No sé, me da un poco la idea de que por ahí va. Claro que sí, Fernando. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario sobre la pregunta? Yo, Leticia. sí. Claro, Leticia Centeno, porque tenemos dos Leticias, aunque creo que hoy no está la otra. Ajá. Ok. Bueno, yo creo que el planteamiento es desde el principio, ¿no? Es un cambio radical en la manera de pensar. O sea, cuando él dice que es el sabio y todo esto, es lo que nos quiere hacer ver. O sea, que debemos bueno, no debemos, pero lo que él plantea es que veamos las cosas de diferente manera, porque siempre nos han moralizado. O sea, la gran mentira, ¿no? Eso es lo que yo creo que es, o sea, buscar la alegría es como buscar lo que sí existe y lo que sí puede ser, más que lo que nos han dicho que es. Claro. ¿Alguien más? Mariela, ¿quisieras hacer algún comentario? A A propósito mí la verdad me costó un poco de trabajo el texto porque... de San Judas Tadeo, que veo detrás de ustedes, por cierto. A mí me costó un poco de No es trabajo 28, por lectura. cierto, ¿eh? No es 28, hoy es... Adelante, adelante, Mariela. A mí me costó trabajo la lectura porque no entiendo cuando dice el autor que lo trágico es alegría. Incluso al finalizar el texto, tomé la cita que dice, trágico es la afirmación porque afirma el azar y por el azar la necesidad. ¿En qué página estás, perdón? Ay, a ver, deja que lo checo aquí en el celular porque lo anoté en mi libretita. ¿En la primera parte o en la segunda? Lo de la alegría está en la primera parte. Allá es en 55, ¿no? Página 55. Trágico es la afirmación porque afirma el azar y por el azar la necesidad, porque afirma el devenir y por el devenir el ser, porque afirma lo múltiple y por lo múltiple lo uno. Trágico es el lanzamiento de dados a propósito de Mallarmé, justamente este literato francés. Adelante, Mariela. Bueno, en ese sentido, yo tenía, bueno, a mí no me quedó muy claro en relación con la clase anterior, porque pensaba esta parte de la tragedia, justo ligado a la parte un poco de la angustia, a la parte un poco como, es que lo pienso mucho en relación a la postura lacaniana sobre la dimensión del deseo y la ética, como ese encuentro del ser con el deseo, ¿no? Que ahí en ese encuentro hay un desencuentro en realidad.
Entonces, cuando leo este texto, me conflictúa mucho cuando dice: lo trágico no está fundado en una relación de lo negativo y la vida, sino en relación esencial de la alegría y lo múltiple. Sí, a ver, si pensamos en el término alegría, sí me parece que nos puede hacer como mucho ruido, ¿no? O sea, como decía Fernando, cómo alegrarnos, por ejemplo, ante la muerte de alguien, ante el sufrimiento de alguien más, aunque al respecto Nietzsche es muy claro en Genealogía de la Moral, es brutal lo que dice, pero pues me parece que es una muestra clarísima de la naturaleza humana. Dice Nietzsche en el Tratado Segundo de la Genealogía de la Moral, eh, ver sufrir produce placer, hacer sufrir más placer todavía. Eh, Me parece que si le damos un giro al término alegría y lo sustituimos por jovialidad, que me parece que es un término más nietzscheano, nos haría más sentido. La jovialidad tendría que ver con este sentido festivo ante la existencia, incluso ante pues, los hechos más horribles, por así denominarlos, de nuestra existencia. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. O sea, ¿qué hacemos ante el duelo? La angustia tendría que ver con esta experiencia que me parece que tendría como dos posibilidades fundamentales. Eso lo diría a partir del Nietzsche filósofo, pero sobre todo a partir del Nietzsche psicólogo, en términos de la angustia como algo que nos paraliza, o sea, que no nos permite hacer nada, o la angustia como una suerte de elemento que nos permite continuar con el desarrollo de nuestra existencia a pesar de el duelo que podamos estar viviendo ante la muerte de un ser querido. Y ahí me parece que eso se complementa muy bien, no con lo que dice Lacan, pero sí con lo que dice Freud en términos de la distinción entre duelo y melancolía. El duelo, dice Freud, tendría que ver con esta experiencia común a todos los seres humanos ante la pérdida de un ser querido, mientras que la melancolía implica, por así decirlo, un duelo de carácter insuperable, es decir, un duelo que no podemos tramitar y de alguna manera nos quedamos en la desvaloración del mundo, pero sobre todo en la desvaloración de nuestra propia existencia, y eso se liga muy bien con la idea de la culpa, es decir, de algún modo nos atribuimos la responsabilidad de la muerte de la persona que hemos perdido, y entonces eso nos lleva incluso a negar nuestra propia existencia, es decir, a que nuestra vida ya no tenga ningún sentido. Dice Nietzsche, que es el nihilismo, que los valores supremos pierden validez, falta la respuesta al porqué, y yo siempre le agrego al porqué de la existencia, es decir, la melancolía tendría que ver con esta experiencia en la que nos damos cuenta de que nuestra existencia ya no tiene ningún sentido luego de que perdimos, no sé, a nuestro padre, a nuestro tío, a nuestra pareja, en fin. ¿Qué dirían al respecto? Insisto, me parece que si sustituimos alegría por jovialidad, habría más elementos. No lo había considerado, pero les voy a mandar un diccionario de Nietzsche que creo que es muy útil para ver algunos de los conceptos. No hay una explicación clara de los conceptos en ese diccionario, pero sí un conjunto de directrices y de obras en las que se ocupa de ciertos conceptos, y me parece que es una obra muy útil que no es de un único autor, sino una pues multiplicidad de especialistas de Nietzsche. Se los mando, lo voy a anotar para que no se me olvide, se lo mando a Carlos, y Carlos que se encargue de distribuirlo, por favor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Lo tengo en PDF, entonces, pues todos lo tendremos. Leticia Centeno, adelante. Sí, pero es que aquí hay como, además hay una diferencia entre el duelo y la melancolía, o sea, son cosas diferentes. Sí, O sea, en fue la lo que... melancolía, Sí, ¿sí? adelante. Sí, porque en la melancolía falta el deseo, o sea, se muere parte de uno con el que se va, ¿no? Y en el duelo no, el duelo es un dolor propio. Claro que tiene que ver con
también con la vida de nosotros, porque cuando se muere alguien, o sea, vemos también más cercano también nuestro finitud, ¿no? Claro, y desde esa perspectiva, creo que Heidegger nos diría justamente que uno de los momentos en los que se puede activar la angustia es justamente ante esa proximidad de la muerte que vemos en la muerte del otro. Es decir, la muerte del otro de alguna manera nos permite acercarnos a nuestra propia muerte, darnos cuenta de que Somos finitos. recordar de alguna manera que nosotros también nos vamos a morir, que no hay otra posibilidad. Exacto. Y, o sea, lo más que nos puede quedar como una especie de consuelo es la posibilidad de trascender nuestra vida a partir de nuestras obras, sean estos libros, pinturas, hijos, plantas, gatos, perros, yo qué sé, ¿no? Lo que sea, pero es como una posibilidad de trascender nuestra existencia a partir del legado, no solo, yo diría, a nuestra familia, sino incluso pues a la humanidad entera, ¿no? Lo cual es profundamente complejo, pero pues finalmente es una posibilidad. En ese sentido, lo que diría es que Nietzsche no se muere en 1900, sigue vivo en tanto que su pensamiento nos ayuda a reflexionar sobre un conjunto de cosas que vivimos actualmente. Y en ese sentido, el pensamiento de Nietzsche, como todo el pensamiento filosófico, tiende a ser profundamente disruptivo, es decir, romper con los lugares comunes. O sea, siempre que nos ponemos del lado de la filosofía, lo que hacemos es romper con los lugares comunes, ¿no? Yo diría con pues la vulgaridad de los lugares comunes. O sea, implica necesariamente posicionarse en otro lugar que puede ser, por cierto, muy incómodo, pero eso es necesario. Es decir, cuando Nietzsche nos lleva a pensar en el ser humano trágico, es muy incómodo porque ese ser humano trágico está ligado con la angustia ante la muerte, ante la enfermedad, ante la muerte de los otros, ante la enfermedad de los otros. Y entonces lo que dice Nietzsche es sí, tendríamos que experimentar esa angustia, pero no para paralizarnos, sino justamente para reconocer nuestra finitud y a partir de esa finitud crearnos un proyecto de vida o al menos intentar construir y consumar ese proyecto de vida. Lo que dice Schopenhauer antes que Nietzsche justamente es que los seres humanos somos los únicos seres que somos conscientes de nuestra muerte. Y esa conciencia de nuestra muerte es una conciencia bastante peculiar porque en general lo que hacemos es negar constantemente esa finitud, es decir, se mueren los otros. Y ahí lo que parece significativo es que en ocasiones cuando alguien muere experimentamos alegría. ¿Por qué? Porque yo sigo con vida, se muere el otro, pero yo no, yo continúo con vida y me parece que ese es un elemento digno de festejarse de alguna manera, ¿no? En términos de la situación que vivimos en México y en el mundo respecto del COVID, pues lo mejor que podríamos hacer es alegrarnos de que nosotros tenemos la fortuna de continuar con vida, ¿no? Y hasta de estar en un seminario para reflexionar sobre las ideas de Nietzsche o a propósito de Nietzsche o con el pretexto de que nos aproximemos a los textos de Nietzsche, porque finalmente es eso, un pretexto. Y por eso yo les comentaba en la primera sesión a propósito de Foucault que lo importante en Nietzsche es deformar su pensamiento, o sea, que nos sirva para seguir pensando en la actualidad y no simplemente para estar vulgarmente repitiendo las ideas que dice Nietzsche. Eso no sirve de nada, me parece. Y por eso es que la filosofía de Nietzsche, pues es una filosofía para la vida, en el sentido de que pues nos tendría que servir para vivir de otra manera. Lo que dice Sloterdijk es muy claro, o sea, a partir de Nietzsche podríamos aprender que no hay ninguna razón para sufrir por el sufrimiento, o sea, darnos cuenta que es un absurdo estarnos
lamentando porque vamos a sufrir, pues es parte de la condición del ser humano, como nos decía Roberto, justamente, es parte de nuestra condición. No hay posibilidad de escapar a eso. Nadie puede escapar al sufrimiento. Lo podemos negar, o sea, nos podemos empeñar en decir, no, yo no sufro, pero eso no significa que efectivamente no estemos sufriendo. Eso lo digo ya pues un poco en términos psicoanalíticos, ¿no? O sea, la negación es un lugar común en muchísimas personas, pero eso no significa que no sufran. Incluso lo que ocurre en más de una ocasión, pues en el interior del consultorio, es que la gente se va bajo el principio de que han alcanzado la salud que buscaban, pero en realidad muchas veces no es así, pero es más fácil, por así decirlo, la huida a la salud que enfrentarse con sus propios fantasmas, con sus miedos, con la angustia. Eso es profundamente complejo y por eso lo que dice Freud es que al principio de un proceso psicoanalítico lo que puede ocurrir es que las personas no mejoren, sino justo lo contrario, que empeoren. Y esa es una de las razones que lleva a muchos de los pacientes justamente a que digan, pues yo prefiero largarme de aquí porque me resulta insoportable. Eso es cierto, definitivamente. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Mariela Sí, yo y también. Roberto, adelante, por favor. Perdón, ¿alguien más? Mariela, ¿algo así comentaste? ¿Alguien más? ¿También? ¿Está bien? Adelante, Roberto, en lo que se anima Ok. la compañía de Mariela. Ok. Bueno, me gustaría también comentar un poquito con lo que se ha mencionado hasta el momento. A ver, voy a prender mi cámara a ver si... Ahí estoy. Muy bien, Roberto, ya te vemos. Un gusto saludarlos. Luego de tantos años sin verte, por Me cierto. resulta un poco Sí, mucho sin verte. Saludos. Me resulta muy interesante, algo sugerente, ¿no? También digo, estoy pensando un poco en voz alta con lo que he mencionado. Con respecto, digo, de entrada es bien importante entender que la perspectiva de la tragedia nos ayuda a reinterpretar el sufrimiento, ¿no? En oposición a la perspectiva cristiana, porque en la perspectiva judio-cristiana el sufrimiento es un castigo, ¿no? Es decir, a partir del pecado original somos desterrados, ¿no? Por haber desobedecido y entonces se interpreta el sufrimiento como un castigo divino, ¿no? Y en cambio en la tragedia, por ejemplo, los héroes, pues pueden ser buenos, ¿no? Y no por eso no van a sufrir. O sea, nos muestra que el sufrimiento no es producto de un castigo, ¿no? Edipo no era malo, al contrario, ¿no? Él trató de escapar de su destino, a pesar del fatum que le dio el oráculo, y pues es como esta demencia, ¿no? Esta risa de la locura que genera el que a pesar de haber hecho todo lo posible por escapar a su destino, terminó justo cumpliendo con lo que se le había pronosticado, ¿no? El oráculo. Entonces, creo que lo importante es ver la tragedia como una perspectiva radicalmente distinta a la visión judeocristiana con relación al sufrimiento, ¿no? No concebirlo como un castigo otorgado por Dios, ¿no? Por desobedecerlo, sino como algo inevitable, ¿no? Y por eso es tan importante el concepto de amor fati, ¿no? En esta concepción que estabas haciendo ética, ¿no? Del eterno retorno, de cómo el amor fati es el amor incondicional a la vida, ¿no? En los aspectos más crudos, más detestables, más difíciles de digerir, ¿no? Incluso en esos momentos tenemos que amar incondicionalmente la vida, aunque implique crueldad, aunque implique sufrimiento, aunque implique tantas problemáticas, ¿no? Entonces, si bien también hay un aspecto cosmológico, ¿no? Del eterno retorno, ¿no? Ya ves que está esta interpretación donde, pues imaginamos, ¿no? Que el Big Bang ha sucedido infinidad de veces, ¿no? Y que en todas esas explosiones, implosiones, pues se tuvo que haber repetido alguna configuración idéntica a la que estamos viviendo, ¿no? Es decir, que hubiese un sistema solar con vida, etcétera, donde hubiese animales que inventan la verdad y los valores. Y también lo complicado es cómo aterrizar el amor fati, ¿no? O sea, es decir, cómo Edipo puede amar, ¿no?
es el haber matado a su padre y el haber fornicado con su madre, ¿no? ¿Cómo ese amor fati puede devenir no en en quemarse los ojos, ¿no? Sino en hacer una afirmación radical de la existencia, ¿no? Porque por eso Edipo se cega, ¿no? Porque es incapaz de dar este salto, ¿no? Y bueno, un poquito también con lo que mencionaban, la distinción entre la melancolía y el duelo, viendo esto, como quizá la muerte de Dios a nivel cultural, ¿no? O sea, como lo plantea quizá Freud, no superar el duelo de la muerte de Dios puede generar en un malestar en la cultura donde es melancolía, ¿no? Generalizada, este malestar por no superar la muerte de Dios y no llevar como las etapas de un proceso de duelo que nos permitiría hacer la superación, ¿no? Nietzscheana, en ese sentido en el que generar nuevos valores y darle paso al superhombre sería como un resultado de un duelo elaborado, ¿no? A diferencia de un duelo en donde la culpa genera la melancolía, ¿no? Por la incapacidad de superar la pérdida de la muerte de Dios, ¿no? Pero bueno, más o menos por ahí. Sí, Tratando de... yo creo que a Gracias. propósito de lo que nos dices, una de las preguntas, a propósito de la muerte de Dios y del ser humano trágico, una pregunta obligada sería, quién es o quiénes son los seres humanos que pueden vivir la muerte de Dios? Es decir, que están dispuestos a asumir todas las consecuencias que se siguen de la muerte de Dios. Y a partir de lo que dice Nietzsche es que únicamente el hombre trágico es el que sería capaz de asumir plenamente la muerte de Dios, lo que eso significaría estar dispuesto a realizar su existencia a pesar de que no exista un ente divino y superior que de alguna manera se encargue de regir la existencia de todos los seres humanos. Me parece que es una gran pregunta y es hiperválida hoy 2021, ¿no? ¿Quiénes están dispuestos a vivir sin Dios, a vivir sin religión? Me parece que no todos, es decir, para muchísimas personas es más sencillo, infinitamente más sencillo. No significa que esté bien o que esté mal. Lo único que digo es que es más sencillo vivir con la idea de que existe un ente superior con la promesa de otra vida que asumir plenamente la vida actual y decir, lo único que tengo es esto. Y me realizo ahora o me jodo para siempre. No hay otra posibilidad. La promesa del cristianismo es que existe otra vida y lo que dice Nietzsche es que ahí se manifiesta de forma clara y contundente una negación a esta existencia. ¿Por qué? Porque la desvaloriza, la pone en un segundo plano. Sí, vas a sufrir muchísimo, pero no importa. Llegará un momento maravilloso en el que estarás en el paraíso y todo será maravilloso y yo diría también, pues profundamente aburrido, ¿no? O sea, sin sexualidad, sin erotismo, pues qué gran flojera, ¿no? Diría yo. No tienen que compartirlo, por supuesto, pero, o sea, un espacio como ese, si yo tuviera que elegir entre el cielo y el infierno, pues yo elegiría el infierno, ¿no? Suena infinitamente más atractivo, ¿no? Perversión, orgías, desmesura, ibris, sexualidad, etcétera, suena infinitamente mejor. Lo otro me parece que es profundamente aburrido y digo esto en un sentido muy nietzscheano, es decir, como una provocación. Como una provocación que es a lo que pues, nos invita Nietzsche constantemente, este filósofo tan seductor, pero también tan provocador. ¿Qué dirían al respecto de todo esto? Ah, y la otra cosa importante de lo que nos decía Roberto justamente es que la concepción que tiene Nietzsche, lo trágico, no tiene nada que ver con la culpa. Me parece que uno de los errores más graves en la actualidad es que se lean las tragedias griegas olvidándose que fueron obras escritas antes de Cristo, es decir, que se tiende a hacer lecturas cristianas de esas obras es la mejor forma
de echarlas a perder, me parece a mí. Y por eso es tan importante recordar que Nietzsche siente que el filósofo más afín a él, pues es justamente Heráclito, porque lo que dice Heráclito es que todo está igualmente justificado, no es ni bueno ni malo, o sea, todo simplemente es. Entonces, cuando nos aproximamos o busquemos aproximarnos a la obra de Eurípides, Sófocles, Esquilo, tendríamos que recordar que son obras escritas antes de Cristo. Y si nos empeñamos en hacer una lectura cristiana de esas obras, centrada, por ejemplo, en la culpa, pues me parece que ya lo jodimos absolutamente. Como obras literarias y como experiencias estéticas. Y por eso lo que dice Nietzsche es que en la tragedia lo significativo no es la catarsis, sino más bien la experiencia estética con la que nos podemos encontrar para darnos cuenta que eso que le ocurre a esos personajes podría ocurrirnos a cualquiera de nosotros. Piensen en el cine de Ripstein, si es Ripstein, Arturo Ripstein, ajá. Ahí me parece que pues hay un conjunto de obras que están ambientadas en el contexto mexicano y que se muestra pues cómo todos estos acontecimientos que de pronto nos parecen tan lejanos pueden ocurrir en la vida de cualquiera de nosotros. Bueno, comentarios hasta aquí ya hemos dicho pues muchas cosas, y eso que apenas vamos en la página 29. Yo quisiera preguntar la cuestión de la diversión. Por lo que hablábamos la sesión pasada, creo que era lo del juego, de creación-destrucción. ¿Sí? Y una vez escuchaba a Sara Fernández y me pareció interesante esta cuestión de la diversión. Ella lo planteaba como la salida de la tragedia, como un reírse de su propia tragedia. Es en donde se encuentra esa otra versión, ¿no? Por eso es diversión. Me parece interesante. ¿Y cuál es el lugar de la diversión aquí, en Nietzsche, y el humor? Si es diferente diversión-humor. Y bueno, nada más eso. Sí, me parece que esta cuestión de la diversión sigue siendo como muy cercana a esto de la jovialidad. Si pensamos, me parece que también de forma equivocada que en la comedia se trata únicamente de reírnos de lo que ocurre a los personajes, pues me parece que no. Dos ejemplos. Molière, cuando escribe su epitafio, escribe: aquí yace Molière, el rey de los actores, ahora hace de muerto y de verdad que lo hace bien. Y luego Darío Fo, en El diablo con tetas, es una de sus obras más notables, según mi perspectiva. Lo que dice Fo justamente es que lo significativo de la comedia es que nos reímos de lo que le ocurre a los personajes, al sacerdote, al político, a la puta, a la mujer en general, pero luego nos damos cuenta en algún punto de que eso que le está ocurriendo a esos personajes también nos puede ocurrir a nosotros. Y ahí la risa, la diversión, la jovialidad, la alegría, sirve como un elemento para crear como una suerte de conciencia profunda, una conciencia de darnos cuenta que eso que ocurre puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros. Si pensamos en Molière otra vez, por ejemplo, en Tartufo, pues ahí es muy claro, ¿no? O sea, un hombre que es engañado por otro hombre que se presenta como un santo, como un hombre profundamente religioso y devoto, y que lo que quiere es cogerse a la esposa de Tartufo, literal. Y él se da cuenta en algún punto de eso, de alguna manera lo descubre, y pues eso cambia un conjunto de cosas. Lo que quiero decir simplemente es que 19 me parece horas. Que la tragedia no está tan lejos de la comedia, en el sentido de experiencia estética y de posibilidad de crear una conciencia pues del mundo en el que vivimos y de la complejidad que implica la realización de nuestra existencia.
¿Algún otro comentario de los que no hemos escuchado todavía? ¿No? Ángel, ¿algo que quieras compartirnos? Ya se fue María de los Corazones, ¿no? Qué mal. O si está, según yo ya no está. Es que a varios se les fue ahorita la energía eléctrica y por eso no se han conectado. Ah, ok. Gracias, Carlos. Carlos Marx, por cierto, por si no sabían, ese es su apellido, por eso se escribe con K, por si no sabían. Su papá era filósofo, o es, para ser más preciso, porque el señor sigue vivo. Ángel, ¿algo que quieras comentarnos? Sí, bueno, yo ya les había comentado que no sé mucho de Nietzsche. Todo esto para mí es nuevo y la lectura se me está haciendo un poquito complicado. Y ahorita que tú comentas que si leemos con una lectura cristiana, definitivamente pues le damos al traste a la lectura, ¿no? Entonces, intentando leer con otro lente, con otra visión, con esa visión antecristiana, o sea, como era antes, pues yo creo que nos habla de una manera muy, muy profunda, ¿no? Cuando nos dice que lo trágico es alegría, digo, a ver, espérame, ¿no? Lo vuelvo a releer y y en lo profundo, si nos vamos a esta explicación que nos das de que es la alegría de que a mí no me está pasando eso, o yo estoy fuera de eso. Entonces, si lo llevamos a ese ámbito, queda claro esta parte, esta sensación, ¿no? Aunque, digamos, poniéndolo en el presente, pues dirían, pues qué gacha, ¿no? Es esta mujer al pensar que a ella no le pasa eso y por eso se pone alegre, pero yo creo que en la profundidad del corazón o de nuestra alma, sí está esta parte. Entonces, yo sí, pues me tengo que ir así como que muy lenta en la lectura de Nietzsche y tratar de llegar a esa profundidad que él nos maneja, ¿no? Y sí estoy de acuerdo contigo, Víctor, de que en un momento dado, si él hubiese tenido otro tipo de posibilidades de avanzar y de no haberse enfermado, pues así como que le veo esos fundamentos de lo que es la obra de Sigmund Freud, ¿no? Así como que la base filosófica está aquí, ¿no? En Nietzsche, pero pues sí me está costando un poquito de trabajo, pero es muy, muy interesante esa nueva perspectiva o visión de lo que es nuestra existencia y sobre todo ahorita, ¿no? Que al parecer se ha convertido los sujetos o nos tratan de convertir en sujetos nada más de intercambio, ¿no? O de estar siendo eficientes en un trabajo, pero eliminar todas estas cuestiones de humanidad, propias de la humanidad, ¿no? Bueno, solo eso puedo Claro, decir. sí, a propósito de la alegría, justamente nos dice Deleuze en la 29, trágico designa la forma estética, o sea, tendría que ver con una experiencia, o sea, una experiencia que pasa por nuestro cuerpo, o sea, finalmente somos seres sensibles, ¿no? O sea, leemos una tragedia y eso nos produce algo en el cuerpo, horror, por ejemplo, alegría, risa, etcétera, ¿no? Trágico designa la forma estética de la alegría, no una receta médica, ni una solución moral del dolor, del miedo o de la piedad. Lo trágico es alegría, pero esto quiere decir, nos dice Deleuze, que la tragedia es inmediatamente alegre, que no apela al miedo, y la piedad del espectador obtuso, auditor patológico y moralizador, que cuenta con ella para asegurar el buen funcionamiento de sus sublimaciones morales
o de sus purgaciones médicas. Ahí, aunque no lo dice Deleuze, está criticando la perspectiva que tiene Aristóteles de la tragedia. Entonces, digamos que la primera condición, por así decirlo, para leer una tragedia griega sería renunciar a los conceptos de bueno y malo, es decir, posicionarnos en lo que dice Nietzsche en términos de más allá del bien y del mal. Porque si nos empeñamos en buscar una moraleja en términos morales de esas obras, pues me parece que rompemos el sentido profundo que pueden tener esas obras. Por eso, en ese sentido, lo trágico tendría que ver con o el hombre trágico tendría que ver con este hombre que tiene la capacidad de posicionarse más allá del bien y del mal y mirar las cosas desde una perspectiva más amplia, como nos diría Heráclito. Luego, en la página 30, ya para avanzar un poco más, dice Deleuze, lo trágico no está fundado en una relación de lo negativo y la vida, sino en la relación esencial de la alegría y de lo múltiple, de lo positivo y de lo múltiple, de la afirmación y de lo múltiple. Cita a Nietzsche y dice, el héroe es alegre. Esto es lo que han ignorado hasta el presente los autores de las tragedias. La tragedia abierta alegría dinámica. Sigo. Por este motivo, Nietzsche renuncia a la concepción del drama que sostenía el origen de la tragedia. El drama es todavía un patos cristiano de la contradicción. Ahí lo que tendríamos que recordar es que la noción que tiene Nietzsche en lo trágico se va haciendo como más refinada y la crítica que hace a Wagner en algún punto es porque Wagner renuncia un poco a la dimensión estética y se acerca más a la dimensión cristiana y es lo que vemos en sus últimas obras, una especie de elemento cristiano introducido en sus obras y por eso Nietzsche lo critica de manera tan dura, más allá de la diferencia en términos de quién es mejor compositor o quién escribe mejores libros, lo significativo es eso. Bueno, comentarios hasta aquí. Leticia Centeno. Está cerrado tu micro. Ya. Es que estaba leyendo que a los 36 años murió su papá. Bueno, cuando su papá tenía 36 años murió su papá de 36 años. Y a los 36 años él dice que es cuando está mucho más débil, ¿no? Y después de eso él saca, o sea, se separa y crea sus obras las más importantes, ¿no? Entonces, esa es en realidad la experiencia de la alegría, yo creo, ¿no? Cuando él se sintió lo más débil, como muy solo, como sin fuerzas, crea algo mucho mejor de sí mismo. ¿No puede ser eso? Claro, y a ver, desde esa perspectiva, justamente la angustia puede paralizarnos y llevarnos al punto de negar nuestra propia existencia, o puede ser un aliciente para crear alguna obra, la que sea, entendiendo por cualquier obra, pues nuestra propia existencia, o sea, no detener el flujo de nuestra existencia porque mueran otras personas, sino continuar con nuestra existencia. Pero eso es pues profundamente complejo porque la experiencia de la pérdida siempre nos recuerda de una u otra manera que nosotros vamos a perecer en algún punto y eso pues en general parece que no nos gusta. Pero también hace él una alusión a que tiene 36 años, o sea que en una parte de su papá, o sea, está la muerte de su papá, pero él y su mamá todavía viven. Entonces es como, o sea, se queda como con lo pasado, como, bueno, con la enfermedad, pues, pero al mismo tiempo él dice que está como en el centro, ¿no? O sea, de la vida. Sí, una de las interpretaciones, yo diría que simplistas que se han hecho de Nietzsche como anticristo, es que lo lleva a
radicalizar su postura tiene que ver con la muerte temprana de su padre. A mí me parece que pues eso sería demasiado simplista. O sea, efectivamente el padre era un hombre profundamente creyente y Nietzsche es educado de esa manera. Pero a mí me parece que eso no es suficiente para comprender la radicalidad de su pensamiento filosófico. O sea, sí, Nietzsche dice en Ecce Homo que finalmente una cosa son sus obras y otra cosa es su vida, pero me parece que ahí tendríamos que recordar que vida y obra en términos filosóficos y psicoanalíticos finalmente no se pueden separar. Es decir, en general lo que hacemos los filósofos es reflexionar en función de nuestra vida cotidiana, es decir, de las situaciones que vivimos cotidianamente, con las que nos enfrentamos cotidianamente. No nos inventamos los problemas. Yo les digo a los estudiantes en general, no es que los filósofos anden por la vida inventando problemas. Marx, por ejemplo, se encuentra con una situación de explotación de los obreros. Es algo que está viendo todos los días y eso es lo que lo lleva a generar todas estas reflexiones sobre la plusvalía, etcétera, etcétera. Y en Nietzsche me parece que ocurre un poco lo mismo. Él, en el marco del siglo XIX, está viviendo una crisis de los valores, que él le llama nihilismo justamente. Pero esa crisis de los valores, hoy justamente me invitaban a dar un curso sobre valores, no significa que no haya valores, por supuesto. O sea, una de las grandes idioteces que escucho cotidianamente es que vivimos en una ciudad en la que no hay valores. Por supuesto que hay valores. El gran problema es que los valores que predominan son los valores económicos. O sea, lo importante es el dinero, no la vida de las personas, pero por supuesto que hay valores. La gran pregunta sería, ¿cómo le hacemos para invertir esos valores y que los valores que predominen sean los morales y no los económicos? Por ejemplo, el respeto, la solidaridad, la empatía, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con lo que Nietzsche llama transvaloración. O sea, darnos cuenta que si bien es cierto que los valores económicos tienen un peso significativo en nuestra vida cotidiana, mal haríamos en quedarnos únicamente con eso. Insisto, me parece una profunda idiotez decir, vivimos en una sociedad en la que no hay valores. Antes era de otra manera. Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Qué dirían al respecto? Antes era Gabriela. Leticia, adelante. Antes eran muy hipócritas. Lo seguimos siendo, Leticia, pero menos, un poquito menos, o un poquito más, quién sabe. Ahora cínicos. A propósito de los cínicos, me parece que Nietzsche los reconoce de alguna manera como una especie de modelo de vida en términos de que los filósofos cínicos, o sea, el cinismo bien entendido implica una renuncia justamente a los valores morales. Tengamos relaciones sexuales en público, por ejemplo, como el ejemplo más radical. O sea, renunciemos a la moral. Y a propósito, Sloterdijk tiene una obra que se llama Crítica de la razón cínica, en donde, entre otras cosas, nos define lo que es algodicea dionisiaca, que tiene que ver con Nietzsche justamente. O sea, es una obra que está dedicada a, bueno, esa es mi lectura un poco, a los cínicos. Un tabique bastante complejo, por cierto, más que Deleuze, pero pues me parece que es una obra en la que se pone de manifiesto la importancia que tienen los cínicos, porque se tiende a pensar de manera igual vulgar y equivocada que pues la postura de los cínicos es la de estas personas que no tienen ningún interés ni político, ni moral, ni religioso, y esas no son, perdón por decirlo de esta manera, más que vulgaridades. O sea, eso no es el cinismo, no en términos filosóficos, como lo que ocurre con el anarquismo, ¿no? Pensar que los anarquistas son los punks del chopo, pues
es no entender nada, porque esos sujetos en su vida han leído a Bakunin, por ejemplo, o a Stirner, o a Proudhon, o a Kropotkin. O sea, no tienen ni puta idea de lo que es el anarquismo, pero se presentan como anarquistas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Muy cotidiano, por cierto. Bueno, comentarios hasta aquí. Yo tengo el defecto de siempre hablar de más. Yo quisiera participar otra vez. Perdón, Adelante, Roberto. No quiero ser odioso, pero es que es bien estimulante todo lo que van comentando. Y creo que la idea de retomar la alegría es justo, ¿no? La intención de Nietzsche es generar una transvaloración, es decir, crear valores nuevos distintos a los que establece el cristianismo, ¿no? Y la alegría, vaya, ¿no? La jovialidad es un valor que no está contemplado dentro del cristianismo, ¿no? O sea, no te puedes reír en una misa, ¿no? Sería casi un pecado. Por ejemplo, la idea también, ¿no? Que todos los dioses griegos, pues, tienen pasiones muy humanas, ¿no? Y como recuperar ciertos valores de los griegos, pero a la vez postular nuevos valores frente a la tabla de valores judeocristiano, es como la intención, ¿no? Al principio comentabas como la necesidad de pensar siempre a Apolo y a Dioniso, y que generalmente es un problema, un error en la interpretación siempre en el nacimiento de la tragedia, de pensarlos como opuestos, ¿no? De que Apolo es lo contrario de Dioniso, y son complementos, los dos son instintos, ¿no? No es que Apolo sea la razón y Dioniso la pasión, ¿no? Así como tan básica esa distinción. Por eso la crítica que hace a Sócrates, ¿no? Y lo presenta como el cíclope de la razón, ¿no? Justo como lo opuesto a la alianza fraternal de Apolo y Dionisos, ¿no? Y en ese sentido, estos valores donde, por ejemplo, lo mencionaste en la primera clase, ¿no? El loco. El loco es el que postula la muerte de Dios, ¿no? Siempre la locura ha sido como lo otro de la razón, ¿no? Es como el valor opuesto a la visión socrática y creo que Nietzsche recurre mucho a estos tópicos, a estos símbolos, ¿no? El niño, el loco, ¿no? Para, para buscar, ¿no? Valores opuestos a los judeocristianos, ¿no? Que insisto que deprimen la vitalidad, ¿no? Etcétera. Y los niños, pues están ligados, ¿no? La alegría, el loco, igual, todo el tiempo están creando su mundo, están creando valores, historias, están inmersos en una creación de sentido e incluso en una experiencia estética del mundo, ¿no? Están creando su experiencia del mundo, ¿no? A partir de horizontes totalmente ajenos a los racionales. Entonces, creo que por eso es tan importante la alegría, ¿no? Dentro de la visión trágica, porque justo para decir, ¿cómo es que la tragedia genera alegría, ¿no? ¿Cómo es que te puede dar alegría matar a tu papá y fornicar con tu mamá? Pero va en ese sentido, ¿no? En el sentido, creo, en el de postular nuevos valores y retomando estos, ¿no? De la cultura griega. Gracias. Claro. Desde esa perspectiva, creo que lo que hace Nietzsche es como inaugurar justamente una nueva experiencia del mundo, una nueva forma de encontrarnos con el mundo. Es una invitación, o sea, es una posibilidad. Nos podemos quedar con el hecho de ir a misa todos los domingos y no reírnos y estar muy seriecitos. Es una posibilidad, claro. Ir el 28 a la iglesia de San Hipólito a propósito de San Judas Tadeo, en fin, o sea, es una posibilidad. Pero lo que dice Nietzsche es, ¿por qué no mirar otras cosas? ¿Por qué no mirar que hay también otras posibilidades abiertas a cualquier sujeto? O sea, también a cualquiera de nosotros. Son posibilidades. Y en ese sentido, esas posibilidades implican también, que es la parte difícil, pues un cuestionamiento de nuestra propia vida. A darnos cuenta que en más de una ocasión lo que hace la religión es empobrecer nuestra vida, me parece. Dice
Deleuze justamente. Y sin embargo, entre la ideología cristiana, a propósito de lo que han dicho, y sin embargo, entre la ideología cristiana y el pensamiento trágico, hay un problema común, el del sentido de la existencia. Y se pregunta citando a Nietzsche, ¿tiene algún sentido la existencia? O sea, yo se los decía en términos de Nietzsche y en términos de Camus. ¿Por qué seguir viviendo? ¿Por qué no nos matamos hoy mismo? ¿Por qué no nos aventamos como Deleuze desde el cuarto piso? ¿Por qué? No pretendo que yo tenga una respuesta al respecto, ¿no? O sea, me parece que es de ese tipo de preguntas que únicamente podríamos respondernos, pues cada uno de nosotros, ¿no? Nos las podríamos responder en serio o a partir de los lugares comunes que nombra la sociedad, nuestra propia familia, etcétera. Pero si radicalizamos la pregunta, puede ser muy peligroso, muy delicado, porque nos podemos dar cuenta de que nuestra vida no tiene un sentido o de que todavía no le hemos creado ese sentido a nuestra existencia. Cabe la posibilidad de crearlo, por supuesto, pero pues es una pregunta bastante radical. Lo que dice Rosed en alguno de sus textos, no encontré la cita ahora, pero lo que dice Rosed es que el problema con todas estas situaciones es que ya nos dimos cuenta de ellas y de pronto no sabemos qué hacer con ellas en términos psicológicos, o sea, en términos internos, ¿no? O sea, ya nos dimos cuenta, por ejemplo, de que nuestra vida no tiene un sentido. Y luego, ¿qué hacemos con eso? ¿Nos matamos? ¿Nos suicidamos? No lo sé. Sobre esto que planteas del sentido de la existencia, me hiciste pensar si, por ejemplo, desde el psicoanálisis, el deseo sería una forma de desmentir la muerte. En tanto, o sea, el objeto se desplaza de manera metonímica como para no llegar a ese, digamos, real, ¿no? Que tendría que ver con la muerte de cada uno, ¿no? Yo diría que no, justamente. O sea, yo diría que una de las formas de respondernos a esta pregunta, ¿tiene algún sentido la existencia? A propósito de lo que dices es, ¿eso que deseo realmente es producto de mi propio deseo o es el deseo que han nombrado los otros y del que yo me he apropiado? O sea, yo deseo ser psicólogo, pero no porque realmente sea mi deseo, sino porque es el deseo de mis padres. O sea, mis padres se han empeñado en estarme jodiendo la vida y yo elijo ser psicólogo porque ellos quieren que yo sea psicólogo, pero yo en realidad quisiera ser prostituta o sacerdote, pero pues no se puede. Entonces elijo ser psicólogo. Por poner, o sea, insisto, la idea es provocarlos, ¿no? Ese es el gran problema y por eso es que de alguna manera el paso por un proceso psicoanalítico puede significar también la posibilidad de encontrarnos con nuestro propio deseo. Y eso puede ser muy revelador, pero también muy movilizador. Darme cuenta de que pues tengo 50 años, una familia y todo muy bien, y darme cuenta de que ese nunca fue mi proyecto de vida, ni casarme, ni tener hijos, ni tener una pareja. Sí, me casé, sí tengo hijos, sí tengo una pareja, pero en realidad yo no quería eso. Pero de alguna manera eso se me ha impuesto a partir de pues la propia sociedad y mi familia. Y jamás fui capaz de preguntarme cuál era mi propio deseo. Insisto, esa sería como una posibilidad de dar respuesta a esta pregunta. Bueno, voy hacia Yo quería comentar, hace ratito que estaban mencionando esto de lo trágico. Perdón, llegué un poco tarde, llegué apenas a la clase, pero ahorita que Pepe comentaba de esta parte y de que comentaban también sobre esta parte trágica de la religión
y de esto de que no podría ser, no es difícil concebir, ¿no? Que uno se pueda reír, por ejemplo, en la iglesia, esas cosas. Hay una película, no me acuerdo cómo se llama, es de una fiesta que se hace en Bolivia, creo que es Bolivia donde la graban, en una comunidad indígena donde llega un extranjero que es un fotógrafo. Carlos a lo mejor se va a acordar de cómo se llama la película. Y llega el fotógrafo y entonces cuando es la Semana Santa, cuando es el último día de Gloria, cuando se abre la Gloria, una cosa así, toman 24 horas donde permiten donde le vendan los ojos a la imagen de Jesús que tienen ellos en su comunidad, porque tienen la creencia de que en ese momento, esas 24 horas, que es cuando se abre la gloria, Dios perdona todos los pecados, ¿no? Entonces, la trama de la película es que hay un padre que entonces aprovecha, tiene 2 hijas, entonces como que cada año aprovecha esas 24 horas para tener relaciones incestuosas con sus hijas, ¿no? Entonces ese año le tocaba como a la niña que le seguía, no a la mayor, sino a la otra. Y bueno, parte de la historia es sobre esta trama, ¿no? Pero me parece que un poco refleja esto que decíamos de cómo justamente esta visión trágica, un poco de lo que nos habla la lectura, es tan trágica que en la película lo que reflejan es que se permiten estas 24 horas para poder gozar, para poder disfrutar, para poder ser o para poder contrariar un poco los deseos de Dios. A propósito de lo que hablabas del deseo, ¿no? Donde la religión justamente lo que hace es imponer muchos de estos deseos que las personas terminan ahí convenciéndose de que son suyos. Entonces, bueno, me acordé y quería comentar lo que me parece que es como un buen ejemplo para esto que estábamos comentando. Gracias, Adrián. Yo les propondría justo lo contrario, es decir, que 364 días del año nos permitamos cualquier cosa y únicamente un día vayamos a la iglesia a hincarnos 24 horas completitas para pedirle a Dios que nos perdone de todos nuestros pecados. Y mientras tanto, 364 días nos las pasamos de maravilla. Bueno, insisto, es una posibilidad y es también otra provocación, por supuesto, ¿no? Lo que nos dice Deleuze 32 dice, desde el momento en que rechazamos, lo que dice Adrián justamente, desde el momento en que rechazamos la interpretación cristiana, vemos alzarse ante nosotros terriblemente la pregunta de Schopenhauer. ¿Tiene algún sentido la existencia? Esta pregunta requerirá siglos antes de poder ser sencillamente comprendida de manera exhaustiva en todos los recovecos de sus profundidades. Vuelvo al fin de Ecce Homo, dice Nietzsche, se me ha comprendido, subrayo el comprendido. Es profundamente difícil dar respuesta a estas preguntas filosóficas, porque lo primero que se requiere es comprender la profundidad del alcance que tienen esas preguntas. Subrayo otra vez. Se me ha comprendido, dice Nietzsche, Dionisos contra el crucificado. O sea, 2 formas de desarrollar nuestra existencia. Apegados a los valores cristianos, movilizados por la culpa, buscando el perdón o viviendo plenamente nuestra sexualidad, el erotismo, etcétera, etcétera. Son 2 posibilidades. Son 2 posibilidades en la que, a propósito de lo que nos decía Mariela antes, yo lo que diría es que el cristianismo implicaría una negación del deseo, mientras que el hombre trágico se permite la posibilidad de encontrarse con su deseo, afirmarlo y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Yo diría sus últimas y más fatales consecuencias. Bueno, sigo con el texto en las otras paginitas que les envié y eso nos llevaría, después de lo de Mallarmé, a lo del pensamiento trágico en página 53, ¿no? Dice 2 preguntas al principio. ¿Es solo una diferencia psicológica? ¿Una diferencia de humor o de tono? Hay que plantear un principio del que depende la filosofía de Nietzsche en general.
el resentimiento, la mala conciencia. No son determinaciones psicológicas. Nietzsche llama nihilismo a la empresa de negar la vida, de despreciar la existencia. Analiza las principales formas de nihilismo, resentimiento, mala conciencia, ideal ascético, y todo eso lo hace, pues obviamente, en una de sus obras, a mí me parece más importantes, que es justamente la genealogía de la moral. Ahí nada más les preguntaría, ¿entendemos todos lo que implica resentimiento, mala conciencia, culpa, deuda? Porque eso es importante para comprender esta concepción del ser humano trágico, ¿sí? ¿Quién quisiera comentarlo para que juntos lo complementemos? Sobre todo los que no han participado. Leticia Ramos, adelante. Tiene usted la palabra durante 5 minutos nada más. No abuse de ella, por favor. Adelante. Y después va Nancy, que no le conocemos ni la voz. Adelante, Leticia. Miren, hasta se escondió Leticia, no lo puedo creer. Leticia, no cierres la cámara, por favor. Sin vergüenza. Venga. ¿Cómo entendemos esto de culpa, mala conciencia, deuda, resentimiento? Todo eso tiene que ver con lo que Nietzsche va a plantear en términos de interiorización del hombre. Ahora lo explico, pero creo que es importante que lo vayamos construyendo juntos, ¿no? Eso lo hace siempre más significativo, ¿no? Ajá, bueno, es que no tengo como un concepto o una definición muy precisa. Creo que... Hizo la luz, qué bueno. Ya. Es que estaba en un lugar... vaya, es que finalmente con lo que has explicado en torno a estas rupturas que plantea Nietzsche en torno a la concepción cristiana del mundo y de la vida, de la existencia, perdón, más que de la vida, ya también ahí habíamos hecho algunas precisiones, puntualizaciones. Creo que pues todas estas categorías que señalas, pues sí, generalmente las pensamos desde esta lógica de como esos lugares desagradables, esos lugares pues vistos desde la moral. Entonces, así como que de momento ahorita pensar en, insisto, definiciones me parece que sería, bueno, vaya, o sea, me causa conflicto, ¿no? Y me es complicado porque creo que sería reducirlos. Entonces, la verdad es que sí me quedo mucho pensando en lo que estás preguntando, ¿no? Claro, sí, uno de los problemas justamente con las definiciones es que me parece que en el fondo no alcanzan a nombrar las experiencias, pero de algo nos sirven, o sea, ayudan. No significa que la experiencia se agote en eso, pero insisto, o sea, es un punto de partida. Y por eso es que ahora justamente una de las formas más importantes de hacer filosofía tiene que ver con la fenomenología, esta como necesidad de ir a la experiencia, y algunos filósofos al respecto han sido como muy radicales. O sea, lo que se han planteado es saber cómo entiendo la experiencia de un drogadicto. Y lo que han hecho algunos filósofos de manera, yo diría, bastante radical y cuestionable es: vamos a drogarnos, vamos a consumir cristal, cocaína, heroína, lo que se les ocurra, para ver qué es lo que ocurre en esas experiencias. Ujú. Esto que digo es cierto, esa no me lo estoy inventando, yo suelo inventar muchas cosas, pero esta no, esta es en serio. Hay un fenomenólogo francés, no me acuerdo ahora de su nombre, que lo que ha planteado a propósito de las drogas, él lo que hace es una fenomenología de las drogas, y lo que plantea es justamente, pues sí, a la experiencia. O sea, solo puedo comprender qué se siente el consumo de cocaína consumiendo cocaína. A mí me parece bastante radical y cuestionable, pero bueno, ahí hay una forma de pensar las cosas, ¿no? Porque si lo
radicalizamos, la pregunta sería, pues, ¿cómo se siente matar a una persona? Pues tendría que matarla para ver qué se siente. Yo no estaría dispuesto a hacer semejante cosa, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero, insisto, ahí hay una forma de hacer y de pensar las cosas. Vuelvo a la pregunta entonces, ¿cómo entendemos culpa, mala conciencia, deuda, resentimiento? Gabriela, ¿qué nos dirías al respecto? Que no te conocemos tampoco la voz. Gabriela Nava. Gabriela, ¿estás ahí? La sesión de espiritismo ha iniciado. Manifiéstate, Gabriela. Yo suelo hacer muchas bromas pesadas. Si no les gusta, me dicen. No se preocupen, las voy a seguir haciendo, pero sería importante que me lo dijeran. Nada más para saber, ¿no? A ver, antes de que participe Gabriela, te hago una pregunta. Sí, adelante. La categoría de experiencia, ubico, la han trabajado desde varios lugares, diversos pensadores, ¿no? No sé, pensaba en una posición que tiene que ver, que me parece que es Gadamer, el que trabaja este asunto de, por ejemplo, pensar la experiencia, que en esta lógica pues del capitalismo alude al experimentado, el que ya sabe hacer cosas, ¿no? Lo ha practicado tanto que lo puede hacer. Claro, bueno, ese es como, y además es una crítica que hace Gadamer, ¿no? Porque justo él plantea la experiencia como esa posibilidad de historicidad o historización del sujeto. Me parece que por ahí alude un poco. Pensaba también en, no sé, por ejemplo, La Rosa, ¿no? Que también trabaja el asunto de la experiencia en diferentes textos. Incluso Benjamin, cuando habla de La Rosa la define como eso que nos pasa, ¿no? La experiencia como aquello que nos pasa, en términos de esto que comentabas justo del sujeto que enuncia o se enuncia, ¿no? El mismo sujeto como un territorio, pues, al que le pasan, le ocurren las cosas. Benjamin tiene un texto muy bonito, por cierto, se llama Experiencia y Pobreza, Pobreza de la Experiencia, en la que se refiere a la imposibilidad que tienen los que van a la guerra de narrar lo que les ha pasado, ¿no? Y que pues ahí habla de este asunto de cómo la experiencia justo pues da eso, la posibilidad de la apalabrar, del lenguaje, de narrar. Entonces, y bueno, también pensaba la experiencia que también creo, pues desde mi punto de vista, que en Heidegger está en Ser y Tiempo trabajada la categoría de experiencia. Y bueno, así, ¿no? Hay como varios autores. Claro. La experiencia entonces de la que hablas como para poder, que yo estoy de acuerdo, o sea, con lo que dices, en términos de no es posible hablar por el otro, ¿no? Sería, bueno, el sujeto que se droga, el sujeto que mata, quien podría hablar de lo que le significa o lo que le implica. Pero bueno, me quedé pensando como justo en eso, ¿no? Cómo entender la experiencia. Claro, a ver, esto de la experiencia, pues es un concepto profundamente complejo, ¿no? O sea, yo no pretendo dar ahora una respuesta, sino simplemente, pues, algunas directrices. Yo en lo que pensaba era justamente en Husserl como, de alguna manera, el que inicia esta forma de hacer filosofía que tiene que ver con la fenomenología. Y ahí la experiencia tendría que ver pues justamente con esto que pasa por el cuerpo, con todo esto que sentimos. Y él lo que hace es resolver de alguna manera el hecho de que no necesitamos drogarnos para entender la experiencia de los drogadictos porque cabe la posibilidad de la empatía. O sea, de poder comprender un poco la experiencia del otro a partir de lo que el otro puede poner en palabras de su experiencia.
claro que no es lo mismo. O sea, por poner un ejemplo muy simple en términos estéticos, si alguien no ha ido al mar y no ha sentido la arena de la playa en sus pies, por más que hagamos el esfuerzo de explicarle cómo se siente eso, o sea, hay algo que se pierde de esa experiencia. O sea, si alguien no ha tenido relaciones sexuales, por más que yo le diga, no, es que se siente X cosa, bla, 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 pues no. Si alguien no se ha enamorado y le quieres explicar lo que es esa experiencia, pues me parece que no va a acabar de entenderla, porque hay una parte que no acabamos de nombrar. En términos poéticos, lo que diríamos justamente es que la experiencia es inefable, es decir, hay algo que finalmente no podemos terminar de nombrar de esa experiencia. A propósito de lo que mencionabas de Gadamer, tiene un texto que les sugiero, un texto muy pequeñito, pero que a mí me gusta bastante, que se llama Nietzsche, el antípoda, el drama de Zaratustra. Es un texto de 1984 que viene en este pequeño libro, muy, muy, muy pequeñito, que va de la página 13, es muy breve, va de la página 13 a la, bueno, quizá no sea tan breve después de todo, de la 13 a la 49. Bueno, sí es breve, ¿no? No es Verdad y Método de 2 tomos de Gadamer, ¿no? Son unas cuantas páginas. Y una de las cosas que dice, desde el principio dice, Nietzsche pertenece junto a Goethe y Heine a los más grandes estilistas de la lengua alemana. Su uso del idioma se caracteriza por la ausencia de toda pesadez, dice más adelante. No soy un especialista en la investigación nietzscheana, ni un pensador tan profundo como Heidegger. Pues era su maestro, como no iba a decir eso, ¿no? Ni un pensador tan profundo como Heidegger, que se construyó su propio Nietzsche. Pero soy, dice Gadamer, un testigo contemporáneo. Yo diría que Heidegger se inventa un Nietzsche, pero me parece que en el fondo lo que hace es lo mismo que Deleuze. O sea, no es que esté tan interesado en explicarnos las categorías de Nietzsche, sino más bien utiliza Nietzsche como pretexto para presentar su propia filosofía. A mí me parece que los textos de Heidegger, en particular el Nietzsche de Heidegger, es un gran texto, pero le veo la limitación de que se centra en la categoría de voluntad de poder y pareciera que es lo único que hay en Nietzsche, y me parece que no. Aunque luego de 20 años de estudiar a Nietzsche me doy cuenta de que, pues efectivamente, hay un conjunto de cosas que no podemos acabar de entender si no entendemos la categoría de voluntad de poder, ¿no? Y lo que hace Gadamer en este texto es centrarse pues única y exclusivamente en una lectura muy particular del Zaratustra, en la que encuentro ciertas limitaciones, pero se los recomiendo ampliamente. Dice Gadamer justamente, Nietzsche, fíjense, esto me parece importante por lo que les decía en la primera sesión, a propósito de este Nietzsche filólogo, filósofo y psicólogo. Dice, Nietzsche es un psicólogo genial, que traspasa la superficie y descubre lo escondido, lo secreto, el desarreglo, lo no dicho. Enseña a interpretar lo que está en primer plano. La superficie como máscara, que es, me parece, la gran exigencia filosófica, o sea, entender que la superficie, que lo que aparece en un primer momento no es más que una máscara. Si lo pensamos en términos del teatro, lo que tendríamos que decir es que para realmente tener la experiencia del teatro de la tragedia, tenemos que ir detrás del escenario para entender lo que efectivamente está ocurriendo. En ello reside una poderosa fascinación que se anima a sí misma. También Freud comprendió mucho de Nietzsche, por lo menos en forma indirecta.
en la medida en que lo afectó Schopenhauer, el gran antecesor de Nietzsche, ¿no? Es un buen texto, breve, insisto, vienen 3 textos aquí, La muerte como pregunta y uno que se llama justamente a propósito de lo que nos decía Leticia, la experiencia de la muerte. Se lo recomiendo ampliamente, se consigue con facilidad, es de esta editorial que se llama Textos de Me Cayó el 20, una editorial pues media psicoanalítica y pues más bien lacaniana, ¿no? De la École. Bueno, vuelvo a lo de Deleuze, luego de estos brackets, de estos paréntesis, voy a la parte final de Deleuze en 55. Dice, lo trágico tampoco se halla en la lucha contra el resentimiento, la mala conciencia o el nihilismo. Según Nietzsche, lo trágico nunca ha sido comprendido. Trágico igual alegre. Otro modo de plantear la gran ecuación, querer igual a crear. No se ha comprendido que lo trágico era positividad pura y múltiple, alegría dinámica. Trágico es la afirmación, porque afirmar el azar y por el azar la necesidad, porque afirma el devenir, y por el devenir el ser, porque afirma lo múltiple, y por lo múltiple lo uno. Trágico es el lanzamiento de dados, que es una obra de Mallarmé justamente, ¿no? Todo lo demás es nihilismo, patos dialéctico y cristiano, caricatura, subrayo, caricatura de lo trágico, comedia de la mala conciencia. Y vuelvo a lo que les preguntaba para que acabemos de entenderlo. A ver, lo que dice Nietzsche en términos de mala conciencia, culpa y resentimiento es que todo eso es producto del cristianismo. El hombre trágico es el hombre que es capaz de asumir la muerte de Dios y que puede vivir sin culpa y sin mala conciencia. A ver, ¿cuál es el gran riesgo de la culpa, la mala conciencia y el resentimiento? Que eso lleva, dice Nietzsche, a la destrucción del propio ser humano. ¿Por qué? Porque como no existe la posibilidad de la descarga hacia afuera, es decir, de poner la violencia sobre el otro por la prohibición de la cultura, por la prohibición del incesto y todo esto, lo que dice Nietzsche es que el producto final de eso es que toda esa violencia es descargada sobre el propio sujeto. En términos, por ejemplo, para hacerlo más claro, en términos de masoquismo y sadismo. O sea, toda la violencia que no pongo afuera, me la trago y la vuelvo sobre mí. Ahora, el gran riesgo es que ahí se puede presentar otra vulgaridad y es esto de pensar que Nietzsche es un apologeta de la crueldad, de la violencia o de la agresión. O sea, Nietzsche no está defendiendo ni la violencia, ni la crueldad, ni la agresión. Lo que está diciendo del fondo es que toda esta culpa, toda esta mala conciencia y todo este resentimiento son producto del cristianismo y que la única forma de superar estas 3 grandes experiencias, sobre todo la de la culpa, tendría que ver con la posibilidad de dejar fuera todos estos principios que defiende la religión. A partir de eso, nos dice Nietzsche en el Tratado Segundo de la Genealogía de la Moral, se abre la posibilidad de una segunda inocencia que se conecta directamente con el Zaratustra en términos de la categoría del niño, como el devenir, es decir, el niño que tiene la posibilidad de crear, destruir, y eso se convierte en una espiral constante a partir de la cual se puede desarrollar plenamente nuestra existencia. Vuelvo a lo que les preguntaba antes, ¿no? ¿Quiénes somos capaces de vivir la muerte de Dios? O sea, de reconocer que estamos solos en el mundo, que no hay algo más que pueda salvarnos. Somos nosotros los únicos que podemos salvarnos. Por eso dice Nietzsche que el responsable de la muerte de Dios, pues no es más que el propio hombre. Solo el hombre puede matar a Dios. ¿Por qué? Pues porque es producto de su creación. No hay otra posibilidad. ¿Qué dirían sobre eso? Ya dije muchas cosas. Gabriela, ¿estás ahí o no? ¿O te voy a poner falta el día de hoy?
y vas a estar reprobado. Por aquí ando. ¿Qué ¿Sí dices me al escuchas? respecto? Sí, sí te mira. escuchamos. Ok. Respecto a la culpa y lo que mencionas de Nietzsche, me viene, bueno, lo retoma Freud en Tótem y Tabú, cómo matamos a nuestro padre, ¿no? Simbólicamente. Y viene de aquí esa culpa que nos lleva por siempre. Ajá. Y bueno, el sadomasoquismo que menciona, igual lo trabaja Freud, y ya que mencionas que Nietzsche, y es esta creación de Zaratustra en el destruir y crear del niño, es esta parte del sadomasoquismo, que lo llevamos pues en una construcción hacia la sociedad, en esa lucha del arte y de la destrucción, que está implícito en el ser humano. Esa es mi reflexión. Claro, yo creo que a propósito de lo que dices, otra de las preguntas obligadas, difíciles de responder es ¿cómo superar la culpa? Al respecto, Melanie Klein es una de las autoras que más se ha ocupado de esto desde la niñez, o sea, cómo en términos de lo que ella llama pecho bueno y pecho malo, aparece como la culpa en los niños, en los bebés, ligada como con este deseo de destruir a la propia madre. Es una cuestión muy compleja de pensar porque me parece que aún en el campo psicoanalítico y filosófico se filtra este sentido religioso que tiene la categoría de culpa. Y entonces movilizar esa categoría y llevarla a un plano en el que no haya espacio para ese sentido religioso, pues es profundamente complejo. Se los dejo como una pregunta, como tarea en términos pedagógicos. ¿Cómo superar la culpa? Porque finalmente, a propósito de lo que nos decía Leticia Ramos, me parece que es una experiencia que todos hemos tenido. Y la gran pregunta ahí sería, ¿qué nos lleva a esa experiencia de la culpa? Yo no siento culpa hoy, por ejemplo, de decirles que lo que tomo es vino tinto y no agua de Jamaica. O sea, en plena clase yo estoy tomando vino tinto y no agua de Jamaica. Parece que es agua de Jamaica, qué bueno, pero no, es vino tinto. Es un Marqués de Cáceres delicioso, por cierto. A propósito de lo dionisiaco. Lo hice como un recurso pedagógico, no crean que quiero embriagarme nada más, porque si no, no es un recurso pedagógico. Algo que quieran decir al respecto. Estoy bromeando, obviamente. Aunque me encanta hacer eso porque lo que dice Oscar Wilde al respecto es, hay quienes no saben cuando hablo en serio y cuando hablo en broma. Y cierra Oscar Wilde diciendo, yo tampoco. Bueno, comentarios. Roberto, ¿qué nos dices? Sí, gracias. Ya me estaba tratando de reprimir, ¿no? No, no para te reprimas. No intervenir nuevamente. Menos en porque como este, me quedé, justo me quedé, perdón, me quedé un poquito con lo que mencionó el compañero Adrián Silva, el ejemplo de la película, ¿no? De cómo la misma represión de los instintos, ¿no? Creo que es algo que también plantea Freud, ¿no? La represión sexual, es decir, la negación de la pulsión y de los instintos sexuales genera, ¿no? Esta perversión, ¿no? De la pederastía, ¿no? En el caso incestuoso, pero además pederasta del sacerdote, ¿no? Es decir, el problema del cristianismo al negar la vida, al negar los instintos, al negar los valores del cuerpo, pues no desaparecen, no por negarlos desaparecen, ¿no? Sino que al contrario,
esta olla express, ¿no? Se revierte en contra del individuo y termina, ¿no? Buscando salida. Y justo creo que mencionaste, ¿no? Lo de el caso inverso de Nietzsche sería proclamar 364 días, pero estaba recordando la lectura de la genealogía de la moral, donde discutíamos el ideal asceta, ¿no? Que si bien es característico de los grandes sacerdotes, ¿no? Porque es como la forma de demostrar su fortaleza, ¿no? Miren qué fuerte soy, que yo puedo reprimir mis instintos sexuales y negar la carne y negar el deseo, y eso es lo que me hace superior, ¿no? Pero hay un aspecto del ideal asceta que es propicio para la vida del filósofo, ¿no? Es decir, la aceptación de los placeres sexuales, de la afirmación de la vida terrenal en general, no implica un desenfreno total, ¿no? Por eso la idea del estoicismo es hacer un uso racional de los placeres, y en ese sentido, por eso es tan importante el concepto de sublimación, que se llega a desdibujar mucho, ¿no? En la obra de Nietzsche, digo, tratando de citar así de memoria, recuerdo haberlo visto en Humano demasiado humano y en parte, fundamentalmente ahí, ¿no? Que es donde da un giro muy importante, pero también como ciertos esbozos en Gaia Ciencia, que también es algo que retoma Freud y obviamente le da el despliegue, ¿no? Portentoso que le hace del concepto de sublimación como tal, pero sí de alguna manera es la aceptación de las pulsiones y de todos los instintos, no necesariamente conlleva al desenfreno, ¿no? Y a la afirmación incontrolada, ¿no? De estos instintos, sino que la sublimación, ¿no? Permite la creación, ¿no? De obras artísticas, de obras filosóficas, ¿no? Literarias, etcétera, en general, toda la vitalidad de las obras estéticas, y en ese sentido, bueno, creo que más o menos, ¿no? Por ahí estaría presentándose la vía nietzscheana de cómo aceptar estos instintos, ¿no? Y canalizarlos, ¿no? Mediante la sublimación para una afirmación estética de la existencia, no que reprima, no que genere estas perversiones, ¿no? Que son propias, ¿no? De la visión católica, de al negar estos placeres, al negar estas necesidades, estos instintos, pues sale el tiro por la culata, ¿no? Digo, lo estoy tratando de decir de la manera más simplista, más general posible, pero creo que más o menos es lo que quería comentar. Gracias. Sí, me parece que habría elementos suficientes para equiparar represión con mala conciencia y culpa. Y me parece que el efecto es el mismo. O sea, si nos empeñamos en reprimir nuestra sexualidad o cualquier otra cosa, eso va a tener un efecto, y el ejemplo más simple tendría que ver con lo que decía Roberto, justamente la idea del olla express. O sea, yo juego a que yo no me enojo con nadie, pero un día voy manejando en el periférico, me bajo del coche y golpeo a un sujeto. Pues claro, es el producto de todo lo que he reprimido durante X número de tiempo. A propósito de lo que decía Roberto, justamente me acordé de Cioran, el filósofo rumano que desarrolla gran parte de su obra en Francia, y dice cosas muy divertidas y súper provocadoras. Y dice él: mis dos lugares favoritos son la biblioteca y el prostíbulo. Hay otra sugerencia de carácter también muy dionisíaco. Aunque el gran problema en este momento, pues es que seguramente los prostíbulos están cerrados, ¿no? Pues es época de COVID. Qué lamentable, ¿no? O no, no lo sé. Bueno, cierro el planteamiento de hoy con lo siguiente. En última instancia, me parece que el hombre trágico es este hombre que tiene la capacidad de afirmar su existencia a pesar del más áspero sufrimiento que pueda encontrarse, y a pesar de saber que la muerte puede ocurrir al minuto siguiente. 20 horas. O sea, es este empeño de decir:
yo apuesto por la vida y apuesto todo por la vida, sin ningún tipo de limitación, con todo lo que eso implique. ¿Es profundamente complejo? Pues yo diría que sí. No cualquiera está dispuesto a vivir y a llevar eso hasta sus últimas consecuencias, pero finalmente, esa es pues una posibilidad. Ajá. Bueno, nos da tiempo para un comentario más. ¿Quién dijo yo? Leticia Centeno. Ahora sí distinguimos porque ya llegó la otra Leticia, Leticia Ramos. Ramos y Centeno. Qué bonitos apellidos. Sí, precisamente ¿cómo se llama? Al final de lo que están diciendo, cuando dice, Sí, Leticia, sí, sí. Lo trágico es positividad pura y múltiple. Ahí dice, después de que dice que el devenir del ser que afirma lo múltiple, ¿a qué se está refiriendo en esta? Lo múltiple tendría que ver con todas las manifestaciones de la existencia, absolutamente todo. O sea, todo. Sí, pero en general para todos, o sea, no para... todo y para todos, para todo y para todos, exactamente. Okay, gracias. Antes de que se me pase, para la siguiente sesión, el texto sugerido sería este que publiqué en la Ibero, que se llama así simplemente El sentido trágico del sufrimiento. Ahí ya le vamos a dar como más sentido a todos los planteamientos que hemos hecho hasta ahora. Después de ese, nos vamos a seguir con otro que publiqué en una revista de filosofía de la UAMEX que se llama Pensamiento, la revista, y será con lo que seguiremos en las siguientes 2 sesiones. ¿Alguna otra intervención? No, perdón, sentimiento trágico. No, la pregunta. No, para la siguiente es nada más el de la Ibero. Yo les envié la revista completa, pero sí. El que hay que leer exclusivamente es el artículo pues que está firmado por mi nombre, ¿no? Que se llama así, El sentido trágico del sufrimiento, en el que lo que intenté hacer fue como condensar los planteamientos más importantes de la maestría, ¿no? O sea, de la investigación que hice en la maestría. A ver qué les parece, ¿no? Tiene un conjunto de limitaciones, sin duda, ¿no? Ya ahora que lo releo me parece que hay cosas que pues no acabé de desarrollar, pero pues esa es una gran ventaja, ¿no? Darnos cuenta de que nuestros propios textos tienen un conjunto de limitaciones y la posibilidad de dialogarlos con ustedes, pues me parece que también me abre a mí otras preguntas, ¿no? ¿Algo más que quieran decir o ya nos vamos a seguir con lo dionisiaco y el vino tinto? ¿Ya? Va. Bueno, pues un gusto estar con ustedes. Salud. Nos vemos la siguiente sesión. Gracias. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Saludos. Bye. Cuídense mucho. Bye. Hasta luego. Gracias. Bye. Nos vemos, Roberto. Cuídate. Bye.